Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Project Libre. En esta sesión vamos a revisar los datos que se generan una vez que se calcula la ruta crítica. En estas versiones de estos programas de gestión de proyectos, generalmente la ruta crítica se calcula automáticamente. De hecho, es una mezcla de la metodología PDM, que es cuando la de la generación de relaciones entre las actividades, y estos programas generan automáticamente el cálculo de la ruta crítica o CTM. Lo podemos ver gráficamente dentro de la carta de GAN y fíjense qué diferencia. Las actividades que no son críticas aparecen en azul, las actividades que son críticas aparecen en rojo. Ya hemos comentado previamente cuál es la lógica de este método. Es que basado en el tipo de relaciones que nosotros creamos, existen actividades que, en el caso de alguna de estas específicas, vamos a suponer que yo tengo tres actividades previas que comienzan en la misma fecha con diferentes duraciones. Y posteriormente hay una o más actividades que dependen de que culminen esas otras actividades previas. Ejemplo, que existe una actividad posterior. Entonces, fíjense, si cuando nosotros creamos las relaciones entre las actividades con una relación fin-comienzo, observen entonces que la actividad sucesora, en este caso esta de acá, que es la sucesora, va a tener tres predecesoras. Cada una de estas actividades va a tener una finalización, un finish. Finalizó esta finalizó y también finalizó esta. Entonces, ¿qué criterios toma la herramienta para saber cuál actividad es crítica? Es crítica aquella actividad que apenas finalice el día u hora inmediatamente hábil posterior, se programa el inicio de una actividad sucesora o posterior. En este caso sería el comienzo de esta actividad. Y fíjense entonces que esta actividad se considera crítica porque ella no puede retrasarse ni siquiera un segundo, porque eso implicaría que también se retrasara el inicio de las actividades que vienen a continuación. Si esta actividad se retrasa una hora, se retrasa una hora el fin de la actividad posterior. En cambio, si ustedes observan, estas actividades que están abajo, que no están en verde, en rojo, perdón, estas actividades terminan, pero sin embargo, ellas tienen una holgura de tiempo. O sea, este lapso de tiempo es el lapso de tiempo que las actividades tienen para flotar, o sea, para poder comenzar temprano o terminar tarde. Por ejemplo, ellas pudiesen comenzar y terminar tarde y consumir su holgura. Por ejemplo, ellas pudiesen comenzar y terminar hasta el límite que tienen ellas. Y sin embargo, no afectarían a la actividad posterior. Entonces, ese lapso de tiempo que tienen estas actividades se le denomina holgura libre. De hecho, hay una columna dentro de estos programas que te permite saber cuántos días, por ejemplo, tiene holgura. Y vamos a hacer la prueba, fíjense. Las actividades que son críticas no tienen holgura. Solamente tienen una holgura libre las actividades que se consideran no críticas. Botón derecho, insertar columna y buscamos entonces el campo llamado holgura libre, que es el nombre de la columna dado que así se le denomina dentro de la metodología. Entonces vamos a buscar acá la H, la holgura, F, vamos a buscar, aquí está, holgura libre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la holgura libre de las actividades que no son críticas, observen que aparecen en cero. Si vemos entonces la equivalente, fíjense que aquellas actividades, esta tiene un día de holgura libre, esta tiene un día, esta tiene 9 días de holgura libre, o sea que ella tiene la posibilidad de retrasarse o comenzar y terminar tarde hasta 9 días posterior, hasta que la requiera la siguiente actividad. Esta tiene 10 días de holgura libre, esta tiene 17 días, pero hay actividades como esta, que sería la contratación y traslado de la maquinaria, que tiene 0 días de holgura libre. Apenas tengamos la maquinaria en campo, en el día siguiente comienza la deforestación. De hecho, también lo podemos en la carta de GAN. Si nosotros en el formato presionamos botón derecho y en la barra de estilo marcamos la última que dice total holgura, observen que acá él te muestra las holguras libres o el lapso de tiempo que tienen estas actividades que no son críticas. Entonces, eso hace que estas actividades puedan tener dos fechas hay dos escenarios ahora.
Un escenario donde las actividades comiencen temprano o a tiempo y otra que ellas comiencen y terminen tarde consumiendo toda su holgura. Serían los dos posibles escenarios. Y de hecho eso nos daría pie a dos diferentes fechas. Si queremos manejar esos escenarios, sería una fecha temprana de inicio y terminado y una fecha tardía de inicio y terminado. Vamos a verlo acá. Vamos a agregar dos columnas donde comparemos entonces el inicio y el fin y el terminado temprano normal, que serían esta fecha, comparándolas con las fechas de inicio y terminado tardío, que sería en un segundo escenario cuando si las actividades que no son críticas se consumen su holgura. Vamos a agregar la columna, botón derecho, por ejemplo, de aquí, antes de esta, vamos a agregar entonces, insertar columna. Tenemos una columna de inicio, así que deberíamos tener su equivalente del inicio tardío. Vamos a buscar entonces, aquí tenemos entonces únicos indicadores, inicio anticipado, inicio total de holgura, inicio tardío. ¿Ok? Ok. Y observe entonces que vamos a tener dos columnas. La columna de inicio y la columna de inicio tardío. ¿Dónde va a ver la diferencia? Solamente en la fecha, en las actividades que tengan una holgura libre. Ejemplo, esta actividad tiene como inicio normal el 13 de noviembre, pero un inicio tardío el 14 de noviembre. ¿Por qué? Porque tiene un día de holgura. Y la holgura va a estar determinada por la cantidad de holgura. Ejemplo, en esta actividad que es instalación de suministros de temporales, la fecha temprana planificada es el 25 de noviembre, pero una fecha tardía sería comenzando el 5 de diciembre. Y así como tenemos un inicio tardío, también vamos a tener, y para eso vamos a agregar otra columna, un fin tardío. En este caso, el término sería terminado. Vamos a buscar aquí un terminado tardío. Busquemos entonces terminación tardía. Y observen ahora sí, ok, que tenemos entonces los dos posibles escenarios, donde tenemos las fechas tempranas o normales, que serían estas de acá, y las fechas tardías, que serían ahora estas dos columnas, con dos posibles escenarios de la ejecución del proyecto. En los dos casos, lo único que se va a mantener son las fechas del proyecto. Las fechas del proyecto sí van a van a coincidir en los dos casos, ¿okay? Pero no significa que vamos a trabajar más o menos, más duración o menos duración, sino que la distribución de la ejecución puede tener dos posibles escenarios. Y eso pues, generalmente también lo podemos representar en forma de gráfico. Pero recuerden que antes de graficar tenemos que entonces agregar los valores que se puedan graficar, sean unidades, sean costos, elementos que podamos entonces graficar para que podamos ver el efecto. Y por eso generalmente estos proyectos se generan dos curvas. Por ejemplo, si es en curvas, curvas tempranas, curvas tardías, la curva promedio, que no es más que una ponderación o el promedio entre una fecha temprana y una fecha tardía. Es muy importante, por ejemplo, el momento de analizar el manpower o el flujo de caja o los porcentajes planificados de avance, tenemos que estar pendientes que vamos a tener dos posibles escenarios entonces en nuestro proyecto, basado precisamente en el cálculo de la ruta crítica. Ahora fíjense que tenemos ahora cuatro columnas, terminado normal o temprano, inicio normal o temprano, y también tenemos el inicio tardío y el fin tardío. Y ahora una columna también donde tenemos entonces las holguras libres del proyecto. De hecho, estos valores críticos se utilizan precisamente para crear después el plan de riesgo del proyecto basado en el monitoreo que tengamos de las actividades que sean críticas, que son aquellas que no se pueden repasar en su tiempo porque afectan completamente los valores del plan con respecto a las fechas y las duraciones, exactamente. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta clase y nos vemos en la siguiente sesión.